El especialista responde. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición del Especialista Responde por Canal 24 Horas, 24horas.cl y todas nuestras plataformas, hablando de medicina, ciencia, salud y por supuesto respondiendo también las dudas que van dándose sobre los distintos temas que abordamos en el programa. Es el cáncer más común entre los hombres jóvenes y pese a tener un buen diagnóstico, cuando se detecta precozmente, ojo con eso, aún existen mitos en torno a él. Hablamos del cáncer testicular. Ahora, ¿quiénes tienen más riesgo de desarrollarlo? ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Cuál es el rol del autoexamen? Estaremos conversando sobre este tema con el doctor Enrique Elías, urólogo y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Urología. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido al Especialista Responde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Esperamos conversar con la gente este importante tema hoy día. A ver, y varios puntos. Quiero preguntarle, doctor, primero, ¿es una enfermedad muy frecuente, poco frecuente, más habitual de lo que uno piensa? ¿Cuál sería el apelativo que uno usaría ahí? Es bien particular este cáncer porque si bien no es el más frecuente, si uno analiza las cifras en la globalidad de los cánceres, ocupa más o menos un 1% de los cánceres, pero si tomamos un grupo etario específico, que entre los 15 y los 40 años, es el tumor sólido más frecuente por lejos en los jóvenes, y eso es algo importante obviamente en salud pública. ¿Por qué en los jóvenes? El cáncer de testículo es un cáncer que se produce en las células germinales del testículo y por alteraciones de las células comienza a haber un crecimiento descontrolado y genera este tumor. Se da en gente joven porque está asociado a ciertos factores de riesgo que ocurren en la producción del testículo, cuando se forma el testículo, que están asociados al desarrollo de esta patología. No hay un factor como en otros tumores, que hay factores asociados a hábitos o a factores más bien ambientales, el tabaco, etcétera, que lo entiendo hablar después. Entonces es un grupo etario bien específico y el pic se produce entre los 25 y los 35 años. Perfecto. Entonces es bien particular porque son gente joven, gente sana, que habitualmente está en los colegios, están estudiando en la universidad, que habitualmente no van al urólogo o al médico general a consultar. Lo ven muy lejano. Lo ven lejano, creen que nunca les va a pasar y de repente aparece un porotito ahí sospechoso y es lo que hace que consulten a veces precozmente y otras veces más tardío. Vamos justamente a eso, doctor Elías, para revisar lo que son los síntomas. Ahí lo conversamos con el doctor Elías, por supuesto, sobre el cáncer testicular. Ahí están los principales síntomas: bulto, aumento de volumen en un testículo, sensación de pesadez en el escroto, dolor o molestias en el testículo o el escroto, dolor sordo en la ingle o en la parte baja del abdomen, hinchazón repentina del escroto. Uno podría decir, doctor Elías, que la gran mayoría se pueden ver a simple vista. Déjeme preguntarle por el tercero, ahí tengo la duda. Dolor sordo en la ingle. Sí. ¿Qué es eso? O en la parte baja del abdomen. A ver, la forma de presentación de los tumores testiculares es bien característica y es un aumento de volumen pétreo. Aquí le llamamos pétreo como una piedra, o sea, un dolor, es un aumento de volumen duro. ¿Puede, ese aumento de volumen estar aparejado con dolor también? Habitualmente no duele. Okay. Es un tumor que el paciente se toca una masa o siente una sensación de masa rara en el testículo, habitualmente dura y habitualmente indolora. Lo que vemos aquí en la gráfica de los dolores no es lo habitual que hayan dolores en el testículo producido por o sea, cuando un paciente tiene un dolor testicular, uno no sospecha de un tumor, sospecha de otras causas que generan dolor en el testículo. Sí, el diagnóstico o la presunción diagnóstica está asociada al aumento de volumen pétreo, o sea, duro. Perfecto. Muchas veces sin dolor. Estos de dolor en la ingle, en la parte baja del abdomen, son más bien dolores más bien inespecíficos que pueden asociarse a tumores más avanzados o que generan otras causas de dolor, pero en general el tumor testicular, para que la gente lo tenga claro, es una masa dura testicular habitualmente sin dolor. ¿Cómo se representa ese dolor? Muchas veces hablamos del dolor cuando es un pinchazo, un dolor continuo todo el día, cuando hago algún tipo de movimiento. Sí, lo que pasa es que el dolor testicular, como dije, el aumento de volumen es sin dolor, pero cuando hay un dolor es súper inespecífico. Puede ser dolor al movimiento, dolor al ponerse ropa, dolor al hacer ejercicio, dolor más bien sordo, que es un dolor como más, es una molestia como permanente. Una molestia más que dolor, no es un dolor tipo cólico, un dolor agudo que el paciente presenta. Hay otras causas de dolor agudo que son de otra índole y que son digamos, de otro tratamiento. Ese dolor agudo inhabilitante, digamos. Exacto. Esto es un dolor más bien, una molestia, pero lo característico más que el dolor y la molestia es
es dureza en el testículo, una masa, un porotito, un nódulo que el paciente se examina y se toca algo raro en el testículo, algo duro. Eso es lo característico, más que el dolor. Ahora, y yo lo decía al comienzo, doctor, el autoexamen aquí es clave. Sí. Y conocerse a sí mismo también y poder de alguna manera ver si hay una señal de alerta o no. Sí. ¿Cuál es la recomendación? O sea, a diferencia de otros tumores donde no tenemos acceso, por ejemplo, en la vía urinaria no podemos tocarnos el riñón ni podemos tocarnos la próstata. Por supuesto. Pero la gracia de esto es que el testículo, hacemos siempre la similitud con las mujeres con el autoexamen mamario. En el cáncer de testículo, los testículos son fácilmente palpables por cada uno. Es importante, por lo tanto, conocer la normalidad. Yo no puedo decir tengo algo anormal si no sé cuál es la normalidad de mis testículos, y para eso es súper importante el autoexamen. Y ese autoexamen se recomienda hacerlo una vez al mes, habitualmente después de una ducha con agua tibia para que el testículo esté más relajado y se pueda tocar mejor. Habitualmente es con 3 dedos, tocar cada uno de los testículos, y cualquier poroto raro, cualquier aumento de volumen medio dudoso o que se toque algo duro, es conveniente consultarlo con el especialista. Ya, eso tiene que ser visto por ejemplo, un lunes y un miércoles, y sigo en la misma situación ahí, ya entrar a... La recomendación es que cualquier sensación... Más allá de los días, digamos, Sí, pero que sea una tendencia. A ver, el tumor de testículo, mientras más precoz es el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Perfecto. Hoy día tenemos pronósticos muy buenos. Afortunadamente, el cáncer de testículo se mejora sobre un 95% con los distintos tratamientos, pero mientras más precoz es el diagnóstico, mejor es el pronóstico y mejores son los tratamientos. Entonces, cualquier duda, no esperar. O sea, aquí hay pacientes que a veces nos consultan muy tardíos, ahí están 6 meses con un aumento de volumen, se quedan tranquilos, esto va a pasar, se me va a quitar, se me va a desinflamar, voy a tomar antiinflamatorio, y se dejan estar, y llegan cuando ya la cosa no está con tan buen pronóstico. Oiga, doctor, estábamos viendo los síntomas, vamos a pasar a los factores de riesgo, pero también otro síntoma puede ser la coloración del escroto, que vaya uno viendo que, claro, quizás no tengo un bulto, pero sí de alguna manera veo que en la pigmentación, no sé si estaré en lo correcto, digamos, ¿se nota algo distinto? No, la verdad que cuando hay cambios de coloración se asocia más bien a procesos inflamatorios infecciosos. Ya. O sea, pacientes que están con infección del testículo, que es otro cuadro obviamente. Sí, claro. Pero lo característico es aumento de volumen pétreo o duro. Los otros síntomas son más bien inespecíficos y a veces acompañan, a veces no, y más que nada hacen confundir al paciente del diagnóstico. Entonces, el mensaje es: cualquier porotito extraño, duro en el testículo, consultar con el urólogo. Vamos con el factor de riesgo, doctor Bien. Enrique Elías. Estamos hablando de cáncer testicular en El Especialista Responde. Ahí viene la gráfica, principales factores, lo estamos viendo en la pantalla. Criptorquidia, ¿lo dije bien? Sí, está muy bien. Testículo no descendido, ¿cómo es eso? No baja. La criptorquía... Es tontera lo que estoy diciendo, sí. pero para entenderlo. Sí, la criptorquía es una anormalidad que se produce cuando uno nace, que los testículos normalmente, cuando se desarrollan en el embrión y se desarrollan todos los órganos, el testículo debería descender al testículo. Una bolsa. La bolsa característica. escrotal, en el fondo Perfecto. tiene que estar en el testículo. Entonces, cuando no baja y se queda en el canal inguinal, eso genera más riesgo de cáncer. Y eso lo detectan habitualmente los pediatras. Los pediatras, de manera, dentro de los exámenes que cuando examinan a los niños, ¿cierto?, recién nacidos, se dan cuenta inmediatamente que el testículo no está en la posición adecuada y no palpan el testículo, lo confirman con imágenes y se ve que el testículo está arriba, y ahí eso lo tienen que, la resolución es quirúrgica, se baja el testículo y se fija la piel para que no baje. Desde las guaguitas, digamos. Exacto, en el nacimiento. En el nacimiento. Sí. Ahora, antecedentes familiares es más amplio. ¿Tiene que ser lejano? ¿Eventualmente también puede haber un factor de riesgo? A ver, de todo este listado, el más importante por lejos es la criptorquía. Es el que está más asociado y el que más con frecuencia vemos. Ya. Si bien no es una patología El tan factor de frecuente, riesgo más evidente, es más podríamos evidente. decir. Y Ok. obviamente el mensaje es que pacientes que han tenido niños con criptorquidia operado, tener un poquito más ojo cuando son adolescentes, fomentar aún más el autoexamen y los controles, porque puede ser un factor de riesgo. No toda la gente que tiene criptorquidia obviamente desarrolla el tumor, pero aumenta el riesgo. Pero ¿sabe qué es interesante eso? Que el niño, y cuando ya sea niño adolescente, sepa que tuvo criptorquidia. Exacto. Porque muchas veces, oye, mamá, papá, no sé si... sí, en realidad, pero como que es para tenerlo también en el presente, digamos. Por supuesto. Los padres y adultos responsables también, evidentemente. Así es. Ese es como el principal factor. Ya. El segundo factor de riesgo, y sale acá, que son los antecedentes. Pacientes con antecedentes familiares directos, o sea, papá o hermano con cáncer de próstata, también, de testículo, perdón, también se ha visto
que tienen mayor riesgo. No es tan directo, me acordé de próstata porque no es tan directo, tan importante como el cáncer de próstata, que el antecedente familiar pesa mucho. Claro. Acá un poquito menos, Que de pero hecho, sí. si el padre tuvo, los hijos tienen que hacer el antígeno hacerlo, y hacerlo el permanente. Sí. En este caso no es tan así, pero sí aumenta el factor de riesgo. Y las otras, en realidad, alteraciones son un poco menos frecuentes. La infección por VIH se ha visto ahora último, que incluso el uso de cannabis se está viendo que pueden producir algunas alteraciones testiculares, pero no es tan claro ni tan directo el factor de riesgo como los que vimos antes. Ya. Alteración del desarrollo testicular. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Está desarrollado con lo mismo. O sea, hay algunas digenesis que son como malformaciones que pueden tener alteraciones en la fertilidad de los testículos, en el desarrollo celular de los testículos, que lo mismo tiene que ver con los síndromes genéticos que están más abajo, que son menos frecuentes. Son alteraciones genéticas que pueden producir alteraciones en el desarrollo testicular y que a la larga, con el tiempo, pueden producir estas mutaciones y este desarrollo anormal de las células del testículo. Pero aquí, de todo este listado, lo que nos tenemos que quedar es con la criptorquidia, con el antecedente familiar, pero sobre todo el grupo etario. O sea, pacientes jóvenes entre 15 y 40 años que tienen antecedentes familiares o que tienen criptorquidia, poner más ojo, pero tener claro que también hay tumores y gente, la mayoría, que no tiene estos antecedentes y que se desarrolla de manera, pacientes sanos, sin antecedentes, y que desarrollan finalmente el tumor. Claro, no tener uno de estos 6 no me deja fuera, digamos, de la posibilidad de eventualmente tener un cáncer testicular. Así es. Vamos a los tratamientos antes de ir a la pausa, doctor. ¿Qué tratamientos, ya hecho el diagnóstico, el autoexamen, la consulta al urólogo en este caso, qué tratamientos se pueden llevar a cabo para ir contra el cáncer testicular? La gracia que tiene este tumor es que es un cáncer absolutamente curable si se diagnostica precozmente. Nosotros hablamos de que si el paciente tiene un tumor localizado, es decir, que no hay avance del tumor en otros órganos, en ganglios, en el pulmón, en otros órganos donde hay metástasis, y está localizado en el testículo, las tasas de curación llegan incluso hasta el 99%. O sea, es un cáncer absolutamente tratable. ¿Cuál es el tratamiento? La orquiectomía. ¿Qué significa eso? Sacar el testículo. Déjeme ahí. ¿Sí? Vamos a entrar con la orquiectomía y todo lo que tiene que ver con los tratamientos. A la pausa, doctor Enrique Elías. Estamos hablando justamente con el doctor sobre el cáncer testicular aquí en El Especialista Responde. Antes, ¿se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. Regresamos al programa, estamos conversando sobre el cáncer testicular con el doctor Enrique Elías, urólogo y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Urología. Doctor, vamos a ir con los tratamientos, pero usted me da un dato fuera de cámara que es bien interesante. Chile es el país con mayor incidencia de cáncer testicular a nivel mundial. O sea, a ver, expliquemos un poquito eso. Sí, el cáncer de testículo, si uno ve las cifras, las últimas cifras oficiales que tenemos son del 2022, en Chile ocurren más o menos 800 casos por año. En el mundo 75.000 aproximadamente. Pero si uno estandariza estas cifras por 100.000 habitantes, vemos que Chile tiene 8 a 10 casos por 100.000 habitantes, que es una de las cifras más altas que hay en Latinoamérica y probablemente a nivel mundial. Los países escandinavos más industrializados son los que tienen las cifras más altas, de 15 por 100.000 habitantes. Pero si uno busca en Chile lugares específicos, por ejemplo la zona sur, específicamente en la región de los lagos, tiene la particularidad que tiene cifras similares, o sea, que cifras que llegan a 15 por 100.000 habitantes. No sabemos las causas, probablemente hay Esta es la data, el dato empírico, el hecho empírico, digamos. Exacto. No sabemos por qué, eso se ha estudiado, se ha tratado de ver por qué Chile tiene las tasas más altas, probablemente hay factores ambientales, factores genéticos que pueden estar asociados, no sabemos por qué, pero sí tenemos la particularidad de tener cifras muy altas y eso hace que particularmente en la región sur de Chile, incluso hay líderes de opinión a nivel latinoamericano. Nosotros dentro de nuestro directorio de la sociedad tenemos el presidente como el capítulo hispanoamericano de cáncer de testículo, que es el doctor Luis Ebel, que él está fomentando y desarrollando la prevención y a nivel ministerial, haciendo reuniones permanentes de prevención justamente por la importancia que tiene este cáncer en nuestro país. Oiga, antes de ir a las preguntas, para seguir con el tema, cerremos el tema de los tratamientos, ¿no? Sí. Usted me decía antes de la pausa la posibilidad de extraer.
Sí. ¿Hay otro O sea, el tratamiento base y curativo es sacar el tumor. Y sacar el tumor significa sacar el testículo. No podemos sacar parte del tumor. Tenemos que sacar el testículo completo con una incisión que se hace en la ingle. Habitualmente con eso la mayoría de las veces basta y es curativo. Obviamente depende de hasta dónde esté avanzado este tumor cuando lo diagnosticamos. ¿Tiene ramificaciones o no? Tenemos que hacer escáner para ver si hay compromiso en otros órganos, tenemos que hacer unos marcadores que se llaman marcadores tumorales testiculares que se hacen antes y después de la cirugía, y con todo esto más la biopsia nos sentamos en conjunto con los oncólogos, hacemos en el comité oncológico y se toma la mejor decisión. Algunos pacientes, que son un porcentaje importante, siguen solo con un tratamiento que se llama vigilancia, que es, como el nombre dice, vigilar al paciente, pero cada 3 meses de manera seriada, con exámenes y controlando al paciente de manera rutinaria. Eso se llama vigilancia activa. Hay otros pacientes que necesitan una quimioterapia, que habitualmente es una quimioterapia muy corta, de un ciclo, y que con eso también logramos la curación prácticamente del 100%. Es una quimioterapia sistémica, pero que tiene algunos efectos, obviamente, pero que es un ciclo bastante corto y que en general nos ayuda a que el paciente mejore. Y otra terapia, en algunos pacientes muy puntuales, también puede ser radioterapia. Ahora, en general, la orquiectomía es la base de este tratamiento, es curativo y a veces tenemos que complementarlo con estos otros tratamientos, y a veces cuando la cosa está un poquito más avanzada o no funcionan estos tratamientos, tenemos que operar al paciente y sacar algunos ganglios de otros lados, pero afortunadamente no es lo habitual. No es lo habitual. Cuando se extrae el testículo, ¿qué pasa con ese paciente? El paciente, nosotros... Digo, en la vida después. O sea, al paciente le preocupa, hay que pensar que este es un paciente que está en una edad productiva, pero también reproductiva. Sí, claro. Entonces, obviamente que al paciente le interesa mucho saber qué va a pasar con su vida sexual y con su vida reproductiva, y el paciente puede hacer su vida absolutamente normal. El otro testículo suple la función del que extirpamos y por lo tanto la testosterona sigue normal, la erección sigue normal, la fertilidad sigue normal. Porque se reemplaza un testículo por un testículo artificial ahí. O sea, eso se llama prótesis testicular, que es muy parecida a las prótesis de mama. O sea, es una cosa que siliconada que se coloca dentro del testículo, que se puede colocar en el minuto de la cirugía, que sacamos el testículo, o se puede colocar después. Hay pacientes que no les interesa colocarla al tiro, que se lo va a pensar, y hay otros pacientes que para ellos es muy importante tener esta sensación de tener este testículo, pero cumple fines protésicos y fines estéticos, no tiene ninguna finalidad ni hormonal ni sexual, es solamente una cosa estética que el paciente quiere tener esta prótesis, y como digo, se puede colocar en el acto quirúrgico o después. Pero lo importante es que el paciente con su otro testículo puede cumplir todas las funciones absolutamente normales, que son las que finalmente le interesan, o sea, no hay secuelas. Reproductiva, sexual, digamos. No hay ningún problema. Ya, eso es importante. Sí. Ahora, dentro de los tratamientos, y también, y creo que es bien relevante estamos hablando de entre 15 y 35 años, hombre. Sí. Y usted decía, en esa edad generalmente no van a pensar en ir al urólogo. Sí. ¿Cómo también se va conversando, lo hago desde el punto de vista más relación paciente-tratante, doctor en este caso? ¿Cómo se explica también esto y a lo que se puede llegar, obviamente, haciendo el diagnóstico y los exámenes debidos? O sea, aquí la clave es educar a la población. A ver, esto se trata de tener la conciencia de que ocurre esto, pero no alarmar. Pues, o sea, no después de esta conversación todos los jóvenes van a pensar que tienen cáncer y que tienen que ir al urólogo. Esto se trata de que pacientes en este grupo etario deben hacerse el autoexamen una vez al mes. Es un examen barato, no tiene ningún costo, no tiene ningún bono. El paciente en la ducha se toca el testículo y se revisa, y hay que conocerse. Revisarse y conocerse, claro. Ahora, las campañas preventivas, nosotros como Sociedad Chilena de Urología estamos muy interesados en desarrollar estas campañas preventivas. Se han hecho corridas en el sur, justamente en Valdivia. Se está trabajando con el Ministerio de tratar de enseñar esto incluso a nivel escolar, con los distintos textos que hay en nivel escolar, poner por ahí una base, tócate, autopálpate, es importante. Finalmente es la prevención. Nuestros esfuerzos tienen que ir destinados a la prevención. Doctor, vamos con las preguntas que nos hacen a través de nuestras redes sociales en 24horas.cl. El doctor Enrique Elías. Ahí la primera, Genequeen, @Genequeen nos pregunta: ¿puede aparecer sin dolores ni señales el cáncer testicular? Sí, eso lo conversamos harto en el comienzo del programa. Sí. El testículo puede doler, pero lo característico es que sea una masa no dolorosa. Lo habitual, cuando hay dolor testicular, pensamos en otras causas.
varicoceles, infecciones, torsiones de testículo, torsiones de quista, hay varias cosas que pueden provocar dolor en el testículo. Pero esto lo característico es la masa dura, indolora, y lo reiteramos nuevamente. Ahora, y ese es el punto, porque finalmente en la vida del joven y del hombre el dolor puede ser más recurrente o más habitual, o en otras situaciones que se presente, pero lo del bulto y lo de ese tema de lo duro es distinto. Es totalmente distinto. Eso ya es una señal de esto no me pasa. Así es, ya. Pero es algo duro, indoloro. Ese es el concepto. Vamos con la segunda pregunta que nos hacen a través de nuestras redes sociales de 24 horas, 24horas.cl, donde están todos los contenidos, por supuesto, de El Especialista Responde. En Instagram, @DiegoApps. Le pregunta al doctor, ¿qué conductas o hábitos pueden incrementar la posibilidad de tener cáncer? Bueno, a diferencia de otros cánceres, que tenemos hábitos que pueden desarrollarlo, por ejemplo, el tabaco, aquí en este cáncer no hay una relación directa, como por ejemplo con el cáncer de vejiga, que la gente que fuma tiene un riesgo aumentado absolutamente, o cáncer de pulmón, para cambiar nuestra especialidad. No hay factores gatillantes en los hábitos. Las cosas que mencionamos de los factores de los antecedentes familiares, la criptorquidia no tratada o tratada tardíamente, pueden aumentar esto. Ahora, hay algunos mitos que es importante también aclarar. Muchos pacientes creen que, por ejemplo, los golpes o los traumas pueden generar a futuro cáncer de testículo. Piensa una patada fuerte, qué sé yo, que pelotazo, un pelotazo, los partidos. Lo que habitualmente ocurre es que los pacientes, como no se examinan y no acostumbran a hacerse el autoexamen, cuando tienen un pelotazo o un golpe directo, se tocan el testículo y se tocan un poroto raro. Entonces, no es que el trauma provoque, o sea, un factor de riesgo de generar el cáncer, es que el trauma ayudó a que el paciente se examinara y se diagnosticara esta pelotita. Pasa extraña. muchas veces con otras y es bien dolencias, frecuente, es muy digamos, frecuente. Y es bien frecuente para otras enfermedades. Sí. Fui por A y terminé viendo C, digamos. Es bien frecuente y eso hace que los pacientes finalmente tuvieron la suerte de recibir este golpe, que hicieron que se examinaran y pudieran detectar esta masa sospechosa. Vamos con otra pregunta que nos hacen a través de 24horas.cl. El especialista responde con el doctor Enrique Elías sobre el cáncer testicular. Ahí Sergio Fica Pérez en Instagram. Muchas gracias a todos quienes participan, comparten con nosotros también sus dudas, ¿no? ¿El cáncer de testículo propicia la disfunción eréctil o es un mito? Sí. Porque eso siempre se escucha. Siempre se preocupa. Bueno, la verdad que no tiene ninguna relación. La disfunción eréctil tiene muchas otras causas, tanto hormonales como fisiológicas, que pueden desarrollarla, pero el cáncer de testículo, ni en la fisiopatología del cáncer, ni en el tratamiento, tiene relación con la disfunción eréctil. Digamos, el antes y el durante y el después. No hay cambio, no hay ninguna relación. La disfunción eréctil va por otro carril y para eso obviamente hay que hacer los diagnósticos y tratamientos adecuados, pero no tiene relación directa con este cáncer. La preocupación no va por el tema sexual, sino por los efectos que puede tener el organismo, como cualquier cáncer, digamos, ¿no? Sí. A ver, aquí en el fondo la cirugía, cuando yo hablé de tratamiento, la orquiectomía no genera disfunción eréctil. Lo que sí puede generar algunos trastornos sistémicos es los tratamientos que son para cáncer avanzado. La quimioterapia, la radioterapia, eventualmente las cirugías de los ganglios pueden generar algunos trastornos, pero el cáncer de testículo propiamente tal, en su fisiopatología, como dije, en el desarrollo de este tumorcito o en el tratamiento de la orquiectomía, no tiene relación con la disfunción eréctil. Vamos con la última pregunta, doctor, que nos hacen a través de 24horas.cl. A ver. Agustín Silva, 2605. Fui operado de varicocele en 1994 y ahora a mis 69 años tengo dolores en un testículo. Sí. ¿Hay relación? Aquí vamos a entrar en otro capítulo que no tiene relación con el cáncer, pero para aclarar qué es lo que es el varicocele. El varicocele son como varices que se producen en el testículo, pero habitualmente es de gente joven. Es raro que a los 70 años un varicocele genere dolor. ¿Ya? Y claro, él dice, operado en 1994. Fue operado hace harto tiempo. Entonces, lo más probable es que el dolor que tiene ahora no tenga relación con eso. Ahora, el varicocele puede recidivar, sí, y la única manera de saber a qué se debe este dolor es examinando al paciente, haciendo una buena historia y, por supuesto, consultando con el especialista. Pero no debería tener relación con, digo, el condicional. Claro. O sea, el varicocele puede generar en algunos casos dolor, pero si el paciente ya está operado, han pasado 20 años y tiene 69 años, si no le molestó el varicocele antes, es raro que a los 70 años comience a dar problemas. Pregunta, ¿operado el varicocele puede volver? Puede volver, pero habitualmente el varicocele... La mayoría de los varicoceles no se operan. La mayoría de los varicoceles uno los logra manejar con medidas generales, con antiinflamatorios, con
cosas prácticas que uno puede ocupar, pero el varicocele después operado puede volver, pero lo importante es que el varicocele en general a los 70 años no es una causa habitual de dolor. Uno piensa en otras cosas. Puede haber una hernia, puede haber otras cosas que pueden generar dolor en el testículo y para eso hay que examinar al paciente obviamente y confirmar este diagnóstico. Aprovecho el tema de la edad porque también puede haber quedado una duda al respecto. Decíamos que generalmente la mayor incidencia de cáncer al testículo de 15 a 35, ¿no? Sí, 15 a 40, 15 a 40, 15 a 40 años. 35, ¿sí? Después de 40, no es que estemos libres de esto. No, el cáncer puede ocurrir a cualquier edad, obviamente va disminuyendo la frecuencia, pero hay algunos tumores testiculares que ocurren en gente mayor o adultos sobre 65 años, pero que no tienen relación con la histología o el tipo de tumor que es habitual en estos grupos jóvenes. Habitualmente son tumores de otra índole, por ejemplo el linfoma, que son de origen sanguíneo y que llegan y hacen crecer la pelotita dentro del testículo. Pero es un cáncer un poquito distinto, que se maneja distinto, no es el cáncer que estamos hablando hoy día en esta conversación. Ahora, me imagino que la edad también hace que un cuerpo a cierta edad reaccione de manera distinta. Sí, pero en general, independiente de la edad del paciente o del tipo de tumor que tenga, aquí la clave es que pacientes con diagnóstico precoz se mejoran. Y ese es como el mensaje final, o sea, sí, pacientes que tienen este tumor independiente de la edad, si son más jóvenes, mayores, adultos, si uno los logra diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo, van a ser curables casi en el 100%. Doctor Enrique Elías, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado en el programa, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludo a toda la gente. Y a ustedes, gracias como siempre por acompañarnos en El Especialista Responde aquí en Canal 24 Horas, 24horas.cl y todas nuestras plataformas. Por supuesto, esta y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl y todas nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. El Especialista Responde.